Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. La paz del Señor, amada pastora. Amén, pastor. Bendiciones, iglesia. Amén. Qué bendición tan gloriosa poder llenar en esta noche nuestros corazones de la presencia gloriosa de su Santo Espíritu, donde Él siempre ocupa el primer lugar en nuestra vida, y por eso lo primero que nosotros hacemos el día miércoles a las 6:30 de la tarde, comenzando la noche, es unirnos para buscar esa maravillosa presencia del Espíritu Santo de Dios que siga rebosando. El salmista se gozaba con la presencia del Señor, por eso dice: mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En este momento, cuando nos unimos, estamos en la casa del Señor, estamos unidos para adorar, alabar, glorificar, y también para que Él nos instruya. Jesús, con la instrucción que nos quiere dar, Él nos dice: ¿a qué compararé a un hombre que escucha y hace mi palabra? Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por eso estamos edificando desde la casa Roca de Restauración, que es Jesús de Nazaret, que nos bendice a cada uno de nosotros en esta maravillosa noche, una noche de bendición, una noche de victoria, una noche de la gloria del Señor, donde Él no solo hace cosas exteriores, sino también de lo más importante, allá de lo más adentro de nuestro corazón, donde entra la palabra a purificar, a alabar, a hacer que nosotros seamos esas nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso vamos a disponer nuestros corazones para orar, para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y colocarnos delante de su presencia para que la palabra haga el efecto por el cual fue enviada. Amén, iglesia, bendiciones. Vamos a preparar nuestros corazones y vamos a orar para entrar en la hermosa presencia de nuestro Dios más y más. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, esta noche una vez más nos volvemos hacia ti, Señor, volvemos nuestro rostro hacia ti para glorificarte, para exaltarte, Padre mío, para bendecirte, para declarar que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Bendito Padre, que venimos, Señor, disponiendo nuestros corazones para ti, mi Rey de los cielos. Venimos en esta noche para pedirte, Señor, que derrames de tu gloria, que derrames de tu presencia, que la unción maravillosa del Espíritu Santo se esté derramando sobre este lugar, sobre cada casa, Señor, sobre el lugar donde se escucha esta palabra. El poder del Espíritu Santo, Señor, empiece a operar en cada uno de ellos, Señor, porque tú conoces las necesidades, tú conoces, Señor, lo que ellos necesitan, y yo te pido que el Espíritu de Dios en esta noche sea fluyendo con libertad, mi Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te damos la gloria, te damos la honra a ti, te agradecemos por darnos tu palabra, porque tú nos amas, Señor. Gracias por amarnos, precioso Padre, gracias porque nos has amado con amor eterno, Señor, por tanto nos has prolongado tu misericordia, mi Rey. Por eso te damos gracias, gracias por esas misericordias nuevas cada mañana, gracias por ese amor que tienes para con nosotros, y gracias por darnos tu palabra para que nos guíe cada día, para que nos alimente, para que nos aconseje, para que nos instruya, Señor, como dice tu palabra, que tu palabra es la que instruye, Señor, bendito Dios, que es la que guía, que es la que redarguye, que es la que nos forma, mi Señor. Es tu palabra santa, mi Señor, Dios de la gloria, y te damos gracias por esa palabra maravillosa. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, por permitirnos, Señor, bendito Dios, recibir esta palabra, Señor. ¿Cuántos desean recibir una palabra y no pueden hacerlo? Pero nosotros tenemos la bendición de recibir tu palabra, y no solo tu palabra, sino tu presencia, mi Señor. Por eso yo te doy gracias por tu presencia, yo te doy gracias, mi Señor, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y ahí lo cumples. Todos los días estás con nosotros, levantándonos, Señor, fortaleciéndonos y guiándonos, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos, y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu fluya con libertad en este lugar, Señor. Fluya con libertad en cada hogar de mis hermanos, en el nombre de Jesús, Padre bello de la gloria. Y te pedimos en esta noche, háblanos, Padre, que tus siervos escuchamos tu maravillosa voz, mi Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya, qué preciosa oración que nos coloca dentro de esa unción espiritual tan maravillosa. Por eso leamos la palabra del Señor allí en Primera de Reyes, en el capítulo 11, vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 6, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hace su obra en nosotros. Amén. Y dice la palabra del Señor:
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Dios, con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Amén. Aleluya. Una palabra donde vemos la bendición gloriosa de lo que Dios había declarado sobre el pueblo, y donde un rey empezó a desobedecer esta palabra. Podemos encontrar la vida del rey Salomón. El rey Salomón, hijo del rey David, es el que sucede en el trono del rey David. Es hijo de aquella mujer Betsabé, donde antes de nacer había una promesa de bendición de Dios para el reinado. Por eso es un Dios de promesas. Estamos en un tiempo donde las promesas de Dios se hacen a favor de nosotros, y las promesas de Dios vienen con el oxímoro, vienen con bendiciones a veces agridulces, pero a veces también viene una bendición donde nos provee algo para que nos venga una mejor bendición. Y el rey Salomón, estando él en su reinado, nosotros estamos leyendo en la iglesia en este tiempo la vida del rey Salomón. Estamos leyendo el Primera de Reyes. Estamos hoy miércoles en el capítulo número 8 leyéndolo, y ese capítulo 11 es donde termina básicamente la vida del rey Salomón, y termina el apartado de las bendiciones gloriosas del Señor a causa de que él no obedece lo que Dios ordena hacer en la vida de los reyes. Allí en Deuteronomio capítulo número 11, Dios les está dando las ordenanzas a los reyes, y las ordenanzas a los reyes sobre el versículo 15 dice que las leyes que venían para los reyes, el rey tenía que ser elegido por Dios. Por eso cuando nosotros vamos a elegir a alguien, esta persona que tiene que ser elegida tiene que ser bajo el temor de Dios. Si es una persona que no lleva el temor de Dios, suceden muchas consecuencias que en el momento las personas no las perciben, pero están trayendo muchas adversidades sobre la vida de la persona, o sobre la vida de la ciudad o de la nación. Por eso es tan importante para nosotros siempre orar a Dios para que Él nos determine y nos guíe para a elegir a las personas correctas que van a tener la dirección de una alcaldía, de una gobernación, de un país. Por eso es tan importante para nosotros hacer esto. Entonces lo primero era que los reyes eran guiados por Dios, allí sobre el versículo número 15. Sobre el versículo 16 dice que ellos no tenían que tener muchas mujeres. Les habla a los reyes, ellos no tenían que tener muchas mujeres. Y sobre el versículo número 17 les está hablando que ellos tampoco debían tener muchos caballos. Y son las cosas que más hizo Salomón, lo que Dios estaba prohibiendo. Y él, en el mismo relato, el cronista que escribe Primera de Reyes está hablando claramente las abominaciones que él empezó a hacer, las cosas equivocadas que él hizo para poder apartarse de la presencia del Señor. Mire, tan importante las cosas que Salomón hace, porque Salomón no permitió que las cosas malas sucedieran en él directamente. Las cosas malas él no las permitió directamente, fue indirectamente que permitió que las cosas empezaran a funcionar en la vida de la persona. Es decir, él no trajo a las mujeres para que les enseñaran el paganismo, no trajo a las mujeres para que les enseñaran la idolatría a otros dioses, no. Él las trajo, dice que las amó, porque las trajo, las amó, pero ellas indirectamente empezaron a influenciar en la vida de Salomón hasta terminarlo guiando por
la idolatría y a otros dioses, como nos acaba de declarar la lectura que la pastora nos ha hecho el favor de leernos a cada uno de nosotros, para que nosotros también tengamos eso a favor de nuestras vidas. El mismo apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, advierte muchísimo esto. Y dice él, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Hay gente que empieza a hablar equivocadamente y va a corromper una costumbre importante. ¿Cuántas cosas tan maravillosas nos enseñaron en casa nuestros padres? Costumbres muy bonitas, pero una conversación equivocada con un amigo equivocado, con una persona equivocada, se corrompió esa buena costumbre. Por eso es tan importante para nosotros saber con quién nos unimos. Por eso hay asignación del enemigo a la vida de las personas para que incline el corazón hacia las cosas malas. El enemigo asigna a personas, el enemigo asigna cosas para que el corazón de la persona se desvíe de las cosas de Dios. A Salomón, un hombre muy sabio, en su corazón le asignó el deseo de mujeres. Y él trajo muchas mujeres, muchos caballos, que fue las cosas que estaban prohibiendo allí en el capítulo número 17 en Deuteronomio, cuando están dando las leyes para los reyes. Dios dio esas promesas para un rey, aun cuando no había rey, aun cuando todavía faltaban muchos años, no había ni siquiera jueces en Israel. Después de los jueces vinieron los reyes, muchos años después. Pero Dios, con las promesas, dijo: cuando venga un rey y da todas las normas, lo primero era que el rey fuera designado por Dios, que el rey no tuviera muchos caballos ni muchas mujeres, y Salomón se desvió el corazón hacia esa parte. Por eso siempre el enemigo asigna personas para que el corazón de la persona sea inclinado hacia cosas, hacia dioses o ideales equivocados. Hay cosas designadas también por el maligno para que el hombre o la mujer incline el corazón hacia las cosas que él quiere, que él se aparte de las bendiciones de Dios, que el hombre o la mujer se aparte de las bendiciones de Dios. Hay asignaciones del enemigo y muchas veces influencias en las emociones de las personas, y en esas asignaciones mucha gente hay gente muy cercana, parentescos o amigos, que hacen que las personas empiecen a desviar el corazón de las personas de las cosas de Dios. Ahora, hay personas, hay familiares, aun cónyuges que no son creyentes, desvían a las personas creyentes para que no confíen en las cosas de Dios. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros comprender que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El rey Salomón tuvo aquellas mujeres que no les permitía, amalecitas de Egipto, empezó a tener todas aquellas reinas, y esas reinas que él tuvo ahí, esas malas conversaciones, empezaron a dañar las buenas costumbres, que un hombre era tan sabio y tan bendecido por Dios, y terminando en adversidad. Por eso es tan importante para nosotros. Él mismo, el rey Salomón, hace muy pocos mensajes, estuvimos hablando allí en Proverbios capítulo 25, el verso 28, que él mismo escribió esto. Él dijo: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Qué tremenda revelación que él trae para la vida de una persona. Como ciudad derribada y sin muro, o sea, algo que ha caído, algo que no tiene fortaleza en la vida, algo que no está sustentado. Dice: es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es decir, se dejó guiar no por lo que él pensaba ni por lo que él creía, sino por la influencia de otras cosas. O sea, no tiene rienda, no tiene control. Acuérdense que el caballo se le coloca la rienda, se le coloca el bozal, se le coloca el freno y todo para guiarlo, para frenarlo, y se puede guiar al caballo. Dice el apóstol Pablo también, el sacerdote Santiago, que un barco con un pequeño timón se puede guiar, pero a veces las malas conversaciones, las malas palabras
corrompen las buenas costumbres. Es importantísimo para nosotros entonces tener esas conversaciones correctas en nuestra vida. Claro que sí, pastor Iglesia, y sería bueno que nosotros revisáramos nuestro corazón acerca de las influencias. ¿Quién es realmente el que influye en nuestro corazón? ¿Quiénes son las personas de influencia en nuestra vida? Porque nosotros tenemos que revisar, porque esas personas que influencian en nuestra vida nos quieren llevar a ciertas cuestiones. Entonces nosotros tenemos que mirar realmente lo que ellos nos dicen, lo que ellos nos aconsejan, lo que ellos nos hablan, ¿es lo correcto? Por eso la mejor influencia que nosotros tenemos que tener es a nuestro Señor Jesucristo. La mejor influencia que tiene que haber en nuestra vida, iglesia, es la palabra. Y puede que usted allá donde está sentado me diga, sí, mi influencia es la palabra, pero una cosa es que usted la lea y otra cosa es que esta palabra realmente usted la cumpla, porque cuando la palabra nos influencia, pastor, entonces nosotros obedecemos la palabra, porque la palabra de Dios es la voz de nuestro Dios, la voz de nuestro Padre que nos guía a hacer lo correcto. Es una influencia en nuestra vida, pero es una influencia buena, es una influencia positiva, pero muchas veces nosotros tenemos alrededor gente que no es de buena influencia, es decir, que su influencia es negativa, que su influencia es para hacer lo malo, lo que no le agrada al Señor. Y muchas veces la persona se deja llevar por sus emociones y termina haciendo lo que no es correcto delante de Dios, ¿verdad, pastor? Por eso es interesante que nosotros miramos quién nos influencia, porque los seres humanos todos somos influenciados por algo, somos influenciados por alguien, somos influenciados o por lo bueno o por lo malo, es la gran verdad de la vida, pero nosotros tomamos la decisión a quién vamos a obedecer, o sea, quién es el que realmente influencia. Y es que cuando alguien influencia en nuestra vida es porque para nosotros tiene símbolo de respeto, porque nosotros respetamos a la persona, porque admiramos a la persona para que ella pueda influenciar sobre nosotros. Así que la gran persona que nosotros tenemos que admirar es al Señor Jesucristo, porque Él es el que tiene que influenciar en nuestra vida. Así, mire como Salomón se supone que tenía el temor de Dios en su corazón, pero él se dejó influenciar, o sea, se dejó seducir. La palabra del Señor dice que el enemigo seduce las personas y él se dejó seducir por el amor a las mujeres, por sus mujeres, y como quiso agradar a sus mujeres, terminó desagradando a Dios. Y eso es lo que sucede realmente cuando nosotros permitimos una influencia negativa. Entonces, por agradar al ser humano, por agradar a otra persona, entonces no hacemos lo correcto y no agradamos a nuestro Dios. Así que una de las cuestiones que yo pienso que debemos revisar es quién realmente influencia nuestros corazones, pastor. Aleluya. Dios es el que tiene que influenciar, la palabra es la que tiene que influenciar en nuestras vidas. El rey Salomón, él no recibió las cosas directamente o no permitió directamente, sino fue indirectamente que él permitió estas cosas. Y él mismo escribió: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y él no tuvo rienda en lo que Dios le había advertido. En el capítulo 7 de Deuteronomio ya Dios les había advertido, y él no tuvo rienda en esto y permitió que todas esas cosas, aún el cronista habla ahí que Dios no les había permitido que trajeran mujeres que tuvieran otros dioses, porque iba a ser influenciado, y eso es importante. Entonces no fue directamente que el rey Salomón buscó el mal, sino fue cuando él entregó el corazón al amor de las mujeres. Por eso ahí fue cuando la vida de Salomón empezó a cambiar del rumbo, y ya fue el ocaso del ministerio, de la vida de ese gran rey, a causa de la mala influencia que indirectamente empezaron a influenciar en su vida, y terminó él practicando estas cosas. El hombre desde el pecado original es un hombre que en sus emociones es fácil de influenciar. Acuérdese que la serpiente sedujo a Eva. No es malo, es agradable a los ojos. Y sí, ella vio que era agradable a los ojos, que no era malo, y empezó a permitir que esa influencia y el pecado original entró de tal manera que ella lo llevó a su esposo, ella lo comió, lo llevó a su esposo, y también fue influenciado a causa de esas cosas. Y eso entró con más fuerza, todas las cosas del maligno, a influenciar. Hoy en día vemos influencias en todas las cosas
de que podemos encontrar la mayoría de adversidades que trae el maligno, en partes subliminales, en muchas cosas. Todo viene influenciando a las personas como inocentemente, como indirectamente, pero termina la persona involucrada en las cosas que el maligno quiere hacer en contra de un hombre de Dios, en contra del cristiano, en contra de una persona que tiene temor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante ser influenciados por la palabra de Dios. Por eso es importantísimo, pastora, y recomendarle, por ejemplo, a los matrimonios jóvenes, que no se dejen influenciar por matrimonios que no tengan temor de Dios, porque lo van a influenciar al alcohol, lo van a influenciar a cosas en las cuales van a hacer que ellos se separen de las cosas bonitas que tienen. Tienen que ser influenciados por las cosas espirituales, buscar gente que lo anime a seguir adelante, que lo anime a esforzarse para que empiecen a alcanzar grandes bendiciones en la vida, pero no ser influenciados para el mal, porque los matrimonios jóvenes o las personas jóvenes o las personas que van a empezar algo, ellos siempre van a buscar una dirección o ver una guía de alguna persona que esté en un cargo más grande. Pero si la persona que está en el cargo más grande o la persona más importante es una mala influencia, pues va terminando contaminando a aquella persona. Por eso es importante que las influencias que hayan sobre la vida sea una persona de vida espiritual, una persona que tenga temor de Dios, que una persona que pueda crecer bajo la bendición gloriosa del Señor para que no caiga en adversidades. El rey Salomón, muy sabio, el rey Salomón, que fue ese rey que escribió todos esos proverbios, él fue el rey que escribió el Cantar de los Cantares, que escribió también Eclesiastés. Libros muy lindos, muy hermosos, tiene una sabiduría grande. La sabiduría de todos los reyes dice que no había igual a la sabiduría del rey Salomón, pero él mismo escribió: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Indirectamente las mujeres influenciaron en la vida de Salomón y quedó sin rienda su vida. Por eso terminó sirviendo a los dioses paganos. Y es tan importante saber qué influencia tu vida hoy. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. La influencia de la palabra de Dios es lo más importante en la vida de un hombre, de una mujer de fe. La vida de un hombre y una mujer de fe debe ser determinada por la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces nos guía. Vea que Dios le advirtió desde Deuteronomio capítulo 17 a Salomón: cuidado, a los reyes, cuidado, no hagan esto. Todos los errores que nosotros podemos encontrar en los reyes de Judá o los reyes de Israel, los errores que ellos cometieron, Dios ya los había advertido, porque Dios no hace nada sin que antes avise a sus profetas. Y Él avisó de las cosas, dejó las cosas para que ellos no cometieran los errores y ellos cometían los errores. Es muy importante para nosotros entonces ver que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, amada pastora. Sí, claro, y la palabra del Señor nos dice, y el mismo Salomón escribió en los Proverbios, dice la palabra: no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y realmente eso fue lo que le ocurrió a Salomón, porque yo creo que cuando Salomón trajo las mujeres, él nunca se imaginó lo que iba a suceder, sino que yo creo que él tal vez llegó a pensar: no, yo soy fuerte, yo le temo a Dios, eso yo no voy a caer en las redes de esas cosas, yo ya sé que eso está mal, yo no lo voy a hacer. Él fue sabio en su propia opinión, pero dice también la palabra: mire aquel que esté firme, mire que no caiga. Y Salomón se creyó tan firme y tan fuerte que sin querer, o sea, sin darse cuenta, él fue cayendo y fue resbalando hasta caer en la red del enemigo, porque realmente el que le estaba poniendo la red era el enemigo, a través de las mujeres, porque las mujeres, yo me imagino que empezaron a conquistarlo: mi amor, eso no pasa nada, es algo sencillo, eso no, solamente una vez. Y así él se fue acostumbrando, y dice la palabra que él terminó buscando y adorando esos dioses que no le agradaban al Señor. Entonces, cuando nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, iglesia, hay que tener mucho cuidado y no serlo, porque ahí es donde tenemos el peligro de caer. Todo nos influencia. Yo le decía, los seres humanos somos influenciados. La música influencia para bien o influencia para mal. Nosotros vemos la música, por ejemplo, a la hortica, al reggaetón, influencia al trago, a la droga, al sexo ilícito, al desorden, influencia muchas cosas. Los medios de comunicación
influencian también para que la gente haga lo que no le agrada a Dios. O sea, nosotros vemos que realmente la sociedad quiere influenciar a los seres humanos a hacer lo incorrecto, pero en nosotros está. Y no es que usted diga, no, es que yo soy fuerte, eso no pasa que yo vaya allí o que yo escuche esto, eso no va a pasar nada, yo ya tengo temor de Dios en mi corazón, no va a pasar nada. Cuidado, no sea que le pase como Salomón, que se fue acostumbrando hasta que terminó haciendo lo que era ilegal, lo que era ilícito delante de Dios. Por eso, iglesia, no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino temamos al Señor. Iglesia, normalmente a veces también lo que hizo Salomón es lo que muchas personas hacen. No, yo voy a unirme con esa persona, es tramposa, esa persona es mala, pero yo lo voy a terminar arreglando a él y termina él dañando a la persona. Por eso es importantísimo que Dios nos advierte a cada una de nuestras vidas la influencia, aquellos amigos que lo influencian para que vaya a hacer algo ilícito, daño contra su propio cuerpo. Son personas que le van a hacer daño a sí mismo. Y la persona acepta en esas amistades. La palabra del Señor, por eso dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay buenas costumbres. Yo conozco personas muy buenas, se han dejado influenciar por otras personas y terminan haciendo cosas malas. Por eso es importantísimo saber quién se acerca a nosotros, saber quiénes están con nosotros, y es importante por eso para nosotros escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios como hoy, que trae una gran bendición, donde nos hace reflexionar, wow, ¿a quién estoy escuchando? ¿Quién están dando conmigo? ¿A quién está aconsejando mi vida? Y estoy tomando consejo, ¿es de la palabra o de un amigo? Entonces, si es de un amigo, tengamos cuidado. La palabra es la guía infalible. Por eso no hay pérdida cuando nosotros acudimos a la palabra del Señor. Acuérdense cuando en la cocina, los que alguna vez se nos quemó algo, normalmente, o que la esposa o alguien en la cocina estaba en el horno haciendo una torta y se les quemó la torta. ¿Qué pasa? Toda la cocina se llena de humo, y si sigue quemándose, toda la casa se llena de humo. ¿Qué es lo primero que hace uno? Es abrir las puertas, ¿no? Abre las puertas, ¿para qué? Para que el humo salga rápidamente. Pero las puertas tienen que cerrarse y las ventanas tienen que cerrarse después de que el humo salga, o si no entran los moscos y entran las moscas. Por eso es tan importante que se cierre. Para muchos de nosotros muchas cosas, pero hay mucho humo en el alma de muchas personas. Hemos permitido muchas influencias en el alma, y esas influencias en el alma, hoy tenemos que abrir esa puerta para que salga ese humo que nos hace daño, ese humo que ha estado ahí, que haciendo daño a la vida de la persona. Pero la puerta tiene que cerrarse, no se tiene que dejar abierta, porque la puerta que se deja abierta se le entran las moscas. Por eso es importante cerrar la puerta después de que salga el humo, después de que nosotros renunciemos a aquellas cosas, de aquellas influencias negativas en la vida de cada uno de nosotros. Es cerrar esas puertas de adversidades que están en nuestras vidas. El rey Salomón, con toda la sabiduría, con todo lo que él tenía de conocimiento y el temor que tenía de Dios, terminó la influencia de aquellas mujeres, haciéndolo desviar su corazón de las cosas de Dios. Es tan importante para nosotros entonces es que tengamos temor del Señor. El problema de muchos creyentes es que no cierran la puerta y están permitiendo que, sí, yo recibí a Jesús, Él hace una obra en la vida de la persona, pero dejó la puerta entreabierta y se está entrando las cosas del maligno, y está permitiendo que las influencias negativas, las influencias de las personas empiecen a entrar con adversidades. Las puertas del oído, ¿qué estamos oyendo? ¿A quién estamos oyendo? Las puertas de los ojos, ¿a quién estamos viendo? ¿Qué estamos viendo en este tiempo? Las puertas de nuestras manos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo las cosas correctas o incorrectas en nuestra vida? Por eso es tan importante para cada uno de nosotros. ¿A quién nosotros oímos o a quién nosotros escuchamos? Terminamos siendo lo que esas personas nos dicen o lo que estamos escuchando de ellos. Por eso es tan importante para nosotros es escuchar y tener temor del Señor, tener ese temor reverente del Dios creador del cielo y de la tierra. Este Dios tan importante que el rey Salomón se dejó influenciar por aquellas cosas en el cual él mismo había dicho: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces aquellas personas que el espíritu no tiene rienda, fue las personas que se dejan influenciar fácilmente de las personas.
Por eso las puertas que tenemos que cerrar es dónde está dirigida nuestra mirada. Si no está en Dios, tenemos que cerrar esa mirada. Que estamos escuchando aquellos consejos, aquellos negocios que no son lícitos, aquellas cosas que no son buenas, que sabemos que la ley castiga esas cosas y la persona por debajo de cuerda quiere hacer todas las cosas. No escuchemos eso, no miremos esas cosas. Es importante, nos va a evitar muchas cosas, muchos problemas nos va a evitar esas cosas. Por eso es muy importante lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay buenas costumbres que usted en su interior Dios le enseñó a través de sus padres que fueron correctos, a través de personas tutores que estuvieron al lado tuyo, a través de las enseñanzas de la iglesia, cosas correctas. Pero las malas conversaciones de amigos, de personas, el enemigo está utilizando esas adversidades para corromper las buenas costumbres. Por eso en nuestros corazones, en nuestras vidas, tenemos que tener la palabra del Señor. David le enseñó cosas correctas y lo primero que le dice al último tiempo, cuando ella fue rey: hijo, no incline su corazón a los dioses, obedezca al Señor, haga todas las cosas que están en la ley, obedézcalo y le irá bien. Y él al inicio lo hizo todo de esa manera, le fue muy bien, pero él dijo: yo puedo hacerlo, yo puedo resistir, yo voy a convertirlas a ellas a que sirvan al Señor. Y ellas terminando convirtiéndolo a él a que sirviera a los dioses paganos. Por eso, si su compañero, si la persona que se acerca a ti, si el socio que se acerca a ti no tiene temor de Dios, cuidado, porque terminará muchas de esas cosas llevando a estas personas para que inclinar el corazón del hombre que tiene temor de Dios a las cosas del maligno. Por eso debe estar firme la persona en creer en las cosas de Dios. Claro que sí, la palabra del Señor dice, iglesia, dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque todo lo que tenemos alrededor contamina, iglesia, y lo que nosotros tenemos es que ponernos delante de Dios y decir: sí, Señor, yo he permitido que el enemigo contamine mi vida, mi alma, mi espíritu en esto y esto. Señor, ayúdame, yo quiero sacar esto de mi vida, porque si tú no paras, no haces un par en lo que está haciendo, que está contaminando tu alma o tu espíritu, entonces no vas a terminar muy bien. Por eso debemos revisarnos y pedirle al Señor que nos limpie de toda contaminación antes que las cosas vayan avanzando. Pastor. Iglesia, es importantísimo para nosotros saber que el enemigo ha asignado muchas cosas, muchas personas para hacer desviar el corazón del creyente, la persona que tiene temor de Dios. Por eso la palabra viene para advertirnos hoy: ¿quién nos está guiando? ¿Quién está hablando a nuestras vidas? Muchas veces le creemos más a las personas que a lo que nos dice la Biblia, y esa es una equivocación grande. Aun cuando Salomón, con toda la sabiduría, yo creo que esas mujeres quedaron admiradas con la sabiduría de Salomón, pero ellas, cuando entraron, él las trajo inconscientemente, desobedeciendo lo que Dios ya había dicho, y empezaron a influenciar en la vida de Salomón. Un poquito un día, el otro día un poquito más. Fue avanzando, cuando ya terminó él ofreciendo a los dioses paganos. Lo que tenía que hacer para el Señor lo terminó haciendo para dioses paganos. Por eso las malas influencias corrompen las buenas costumbres. Vamos a orar a Dios para sacar ese humo que hay en nuestros corazones. Padre, todas esas palabras, todas aquellas aceptaciones de consejos equivocados en nuestra vida, de lo que hemos visto equivocadamente, oído equivocadamente, hoy colocamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca delante de tu presencia, para que de la abundancia del corazón hable la boca de las cosas que tú has puesto en nuestras vidas, Dios. Que nuestros oídos no sean influenciados por las cosas que el maligno ha asignado en contra de la vida del creyente. Que nuestros ojos no estén contaminándose con las cosas que el mundo está ofreciendo. Te pedimos que nos enseñe a orar constantemente, Señor, para seguir limpiando nuestros corazones, sacar este humo de nuestra vida,
Y ahora cerramos esa puerta con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace libre de toda maldición. Nos declaramos libre por la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Sigamos orando, porque este es un indicio y inicio de cosas grandes que Dios quiere hacer con tu vida. Pero acuérdense, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a tener una buena costumbre, es dar al Señor. Y cuando damos al Señor, Él regresa a nuestras vidas con medida buena, apretada y remecida será dada en nuestro regazo. Padre y maravilloso Dios, hoy pactamos en nuestros hogares, felices, Señor, que podemos participar con la bendición de dar para recibir. Dándote gracias porque tú nos has dicho: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, reciba la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo en sus hogares y que Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Bendiciones, iglesia.